Bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Es un honor para nosotros que nos estén sintonizando, que sigan nuestra señal a través de sus casas, de sus aparatos. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la armadura de Dios. La semana pasada estuvimos escudriñando 4 elementos de la armadura, pero hoy seguiremos con el estudio. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, gracias, Susi. Bienvenido también a nuestro compañero Noé. Bienvenido. Hoy vamos a escudriñar una vez más el tema que habíamos quedado en seguir aprendiendo. Un tema bastante bonito, porque nos enseña cómo defendernos acerca de las huestes del mal. Así es. Noé. Buenos días, Susi. Buenos días, Alan. Buenos días a todos nuestros hermanos que igual nos están sintonizando a través de nuestra señal. Y estoy muy emocionado y muy contento todavía por terminar este tema, porque pues ahí podemos entender que nuestro Padre nos ama, ¿no? Sí. Y nos protege como cualquier padre a su hijo, ¿no? Y nos da unas herramientas que muy pocos conocen en casa, ¿no? Muy poca gente sabe que hay una armadura que nos puede proteger del maligno que está ahí afuera, ¿no? Así es. El día de ayer yo estaba retomando mis estudios y estaba yo pensando nuevamente en la pregunta que me hice la semana pasada de cómo la armadura de Dios en nuestra vida, literalmente te imaginas el casco, el yelmo, las sandalias, pero literalmente, ¿cómo te lo imaginas? O sea, yo decía, ¿cómo lo empato con la palabra? Y ayer que estaba estudiando nuevamente, de verdad, el Señor me habló a través de su escritura y de verdad todos los días lo hacemos sin darnos cuenta, siempre y cuando tengamos ese hábito por leer la palabra, por escudriñarla, por agradar al Señor, seguir sus preceptos, pedirle sabiduría, pedirle fe, pedirle inteligencia. Entonces ayer me quedé así como que muy satisfecha porque por fin comprendí, pero vamos a seguir adelante. Es que se supone que por eso está la palabra, ¿no? Para que nosotros podamos pues escudriñarla en todo momento. Así es, pero fíjate que a veces nos cuesta trabajo el hecho de, como el Señor nos habla en parábolas constantemente para que le podamos comprender, porque con nuestra inteligencia no lo podríamos hacer de una manera fácil o más sencilla, porque Él nos habla de manera sencilla. Exacto. Entonces nosotros con nuestra mentalidad y con nuestro diario vivir, a lo mejor a veces como que tratamos de adivinar a veces, ¿no? Lo que nos está diciendo, y no, es muy sencillo. Pero la semana pasada estuvimos viendo lo que era el cinturón de la justicia, el cinturón de la verdad, que la verdad es la misma palabra. Hablábamos de Primera de Tesalonicenses 5:21, que teníamos que examinarlo todo, que no nos dejáramos guiar por lo que estuviéramos escuchando solamente, que tendríamos que ir a la palabra para investigar y cotejar lo que viene en la palabra con lo que nos están diciendo. Exacto. Luego hablamos de lo que es la coraza de la justicia, donde nos habla de que nosotros somos como trapos de inmundicia, porque si nosotros nos comparamos lo que es nuestra justicia o nuestra forma de ver las situaciones, creo que estaríamos errando, porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que hemos aprendido en nuestro diario vivir, con nuestras experiencias en casa, en nuestra escuela, con nuestros compañeros en el trabajo o con nuestras salidas con diferentes personas, ¿no? Que vas viendo diferentes contextos. Entonces, dice que la justicia es la que nos enseña a diferenciar en qué estamos errados nosotros, ¿sí? El tercer elemento fue el calzado de la paz o el evangelio, que es donde el Señor nos invita a que nosotros, ya conociendo la palabra, no nos la guardemos, no nos la quedemos, que nosotros tenemos que ir proclamando su evangelio, el evangelio que es Yeshua, que es Jesús, que es
El mensaje de paz. El mensaje de paz, exactamente. De esperanza, ¿no? para el cambio de tu vida. Sí, y nos hace un cambio, enorme, ¿no? Nos renueva. El cuarto elemento es el escudo de la fe, que estábamos hablando que la fe sin obras es muerta. La fe tenemos que pedirla porque es un regalo de Dios aparte. Porque sin fe no puedes tener obras, no puedes hacer obras, porque quedarían muertas. Es como dar, no sé, algo sin un sentido, sin un propósito. Y es como veíamos igual que la fe no es así de, sí, creo, y ya con eso, ya no, hay que seguir fortaleciéndola, ¿no? Y no descuidarla, como decíamos, es el escudo que nos va a proteger, y por lo mismo debemos de estar siempre con el escudo arriba, ¿no? No bajar la guardia. Así es, decíamos que si ese escudo se va debilitando, porque a lo mejor no sabemos manejar los ataques o las situaciones donde nuestra fe llega a claudicar poco, mucho. Es una parte fundamental también de la vida del cristiano, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo la historia de Pedro, cuando el Señor se les apareció en el mar. Y le mandaron a que él podría caminar igual como estaba caminando el Señor. Bueno, pasa de que lo hizo y a medio camino pues se empezó a ahogar. Porque el Señor le dijo que le hacía falta fe. Tambaleó. Y en cuántas situaciones nosotros, por ejemplo, en enfermedad, en cambios de nuestra propia vida, en trabajo, pérdidas monetarias, de familia, de muchas situaciones, nuestra fe baja, nuestra fe se ve atacada y nosotros nos debilitamos porque a veces ponemos toda nuestra confianza en lo que vemos y en las cosas materiales. Y lo peor es que ponemos esa confianza en nosotros mismos, que es cuando el Señor te dice, chiquito, o sea, tú no eres solo, ¿no? Tú eres mi creación. ¿Cómo es sabiendo, Susi, que nosotros somos tan frágiles? Porque nos sabemos, a veces nos reconocemos frágiles y aún así confiamos en nosotros siempre, ¿no? Creemos que nuestra corazonada, yo creo que va a ser por aquí. Yo creo que a veces se nos olvida que si nos dejamos en las manos de Él, realmente todo va a fluir de una mejor manera. Sí, eso sería lo mejor. Es lo más indicado, creo, porque el Señor va cargando nuestro yugo, se va equilibrando porque Él carga una parte. Claro. Entonces, cuando tú ya estás con el Señor, ya tu carga es menor. No quiere decir que se va a quitar la prueba o que va a cambiar tu vida completamente porque Él está cargando. No, al contrario, te va a fortalecer, te va a hacer más maduro en la palabra y te va a dar más confianza y más fe para poder seguir, ¿no? Con lo que Él nos está pidiendo al ponernos la coraza, al ponernos... Es que Él es tan bueno que nunca nos va a dar cargas que nosotros no podamos soportar. Entonces siempre cuando nos pone a prueba, siempre nos pone, digamos, cierto límite para que nosotros aprendamos a vivir con esa prueba y bueno, aprendamos a superarla igual, porque a fin de cuentas es algo que nos hace aprender bastante. Así es. Pues vamos a seguir con el quinto elemento que estábamos viendo en Efesios, es Efesios 6:17, que dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito del casco o del yelmo. ¿Qué es el casco? Pues es un artículo que nos ayuda para protegernos la cabeza. Ok. ¿No? Dice que históricamente se ponían los cascos para protegerse de las lanzas o de las espadas de las mismas, ¿no? Sí. A la hora de estar peleando. Pero que también, fíjense la importancia del casco. Dice que los romanos tenían yelmos ceremoniales que indicaban rango y posición. ¿De qué rango y posición queremos nosotros nuestro casco? Yo del primero, o sea, del principal, para que esté cubierta realmente mi cabeza de todo ataque. Pero aquí, el día de ayer que estaba escudriñando, me llegó mucho el hecho de que, en la mente,
realmente qué es lo que nosotros pensamos al estar escudriñando la palabra o al estar siguiendo al Señor. ¿Qué es lo que realmente pasa por tu cabeza? Pues primeramente creo que todos buscamos un cambio, una transformación en nuestras vidas. A veces ya nos cansamos de ser la misma persona, la persona que constantemente está viendo lo negativo en la vida, ¿no? Que andamos con sentimientos que a veces ni nosotros mismos entendemos, no nos comprendemos. Entonces lo que buscamos a través de la palabra, en primera instancia, es lograr una transformación de vida de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro juicio. Y a partir de allí, entonces ya comprender que el proyecto más grande que tiene Dios para nosotros es nuestra salvación, ¿no? Así es. Aquí en Mateo 22, del verso 37 al 38, dice lo siguiente. Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo podemos amar al Señor con toda nuestra mente? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues siempre y cuando la Biblia dice que... Bueno, ya habíamos aprendido antes en un Midrash, recuerdo, que el diablo no puede leer nuestra mente, no puede leer, no puede controlar nuestro cuerpo. Puede hablarnos y digamos que a partir de eso él ya puede hacer algo, ¿no? Entonces yo pienso que es dar literalmente toda nuestra mente, todo nosotros lo que pensamos al Señor. Levantarse con el Señor y dormirse igual, ¿no? Tener yo creo todo el día en la mente a Dios para todo lo que hagamos. Creo que de esa forma estaríamos constantemente haciendo lo que Él quiere, ¿no? Lo que sea, ya sea que estemos hablando con una persona, que estemos con nuestra novia, con nuestra esposa, con el esposo. En todo momento estar conscientes de que Dios está ahí, que estás ahí. Es que fíjate que siento que es una parte fundamental en la que, bueno, una parte principal en las que se peca principalmente. Por ejemplo, la vista es buena, pero también es mala. O sea, dependiendo también de lo que estaba leyendo la Biblia, que es dependiendo, que el ojo es la lámpara del corazón. Entonces, lo que nosotros veamos, dependiendo de eso, nos vamos a llenar de tinieblas o nos vamos a llenar de luz. Así es. Entonces pienso que a partir de eso, ya si vemos algo malo, algo que no es correcto, obviamente nuestro pensamiento va a generar cosas que no son correctas. Dice que la cabeza es la sede de la inteligencia y de la voluntad. Dice que el yelmo nos protege con la esperanza de la salvación en 1 de Tesalonicenses 5:8. Pero yo les quiero preguntar, entonces, ¿cómo nosotros hacemos para proteger nuestra mente? Estar conscientes de lo que va a venir, de la salvación, ¿no? Yo quiero ser salvo. Entonces, estar siempre alertas de que alguna actitud que pueda hacer en la vida puede cortar esa salvación de tajo. Entonces, quizás ese casco es para protegerte la cabeza, en donde está la salvación, en tu conducta, en tu cambio de actitudes y de juicios. Exactamente. Ok, dice que nosotros debemos de preparar nuestra mente, debemos de estarla continuamente, ¿sí? Yendo de lo menos a lo más. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Dicen en Juan 5:39, dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, o sea, ¿a quién? ¿A Yeshua? Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa verdad. O sea, la única forma como nosotros podemos proteger nuestra mente es escudriñando la palabra, conociendo a Yeshua y conociendo al Dios mismo, a Dios Padre. Claro. Es la única forma, no hay otra. Porque si nosotros lo dejamos en concientizar y prepararnos, sí, pero ¿cómo te vas a preparar? ¿Cómo lo vamos a hacer? En Isaías 28, del 10 al 13, por favor, si lo tienes. Isaías 28, del 10 al 13. Dice,
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Yahweh les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces el casco, ¿qué es? Es estar estudiando, escudriñando la palabra para que nuestra mente esté protegida de los dardos. Porque recordemos que también Yeshua fue tentado en el desierto. ¿Y cómo pudo vencer al enemigo? Con la misma palabra. Porque el enemigo dijo la palabra real, pero claro, el objetivo era otro, era obtener otra cosa. Pero nosotros cuando nos llega un ataque, o por ejemplo una persona que llega y te dice, ay, pero ¿a poco sí tu Dios es muy bueno? Y ¿cómo, o sea, ¿cómo le vas a contestar? Ah, pues sí, es que sí es muy bueno, ¿no? Entonces, el Señor, por eso, el casco es estudiar, es trabajar, escudriñar, es letra por letra, renglón por renglón. O sea, no te dice nada más la lees y ya. No. Profundiza, investiga tiempos, investiga. ¿Por qué los tiempos? Porque recordemos que el contexto de la palabra no es el mismo contexto de ahorita. Los tiempos ya son diferentes, pero sin embargo estamos viendo el poder que tiene porque esta palabra es viva y eficaz en todo momento. Pero necesitamos escudriñar, necesitamos conocer. Así es. Y es que, por ejemplo, si vemos, el enemigo va tras la mente, ¿no? Aunque no la puede controlar, como habíamos visto, y no puede entrar en ella, sí puede incitarnos a ciertas cosas, ¿no? Porque conoce en cierta manera nuestras debilidades también en ese aspecto. Entonces, sí hay que tener cuidado pues con lo que está rodeándonos en la mente, ¿no? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿A qué le prestamos atención constantemente? ¿En dónde está tu mente ocupada? Entonces, creo que sí, como comentas, Susi, si constantemente procuramos diario estar en la lectura de la palabra, es muy probable entonces que estemos preparados para ese momento, ¿no? En que llegue el maligno y intente hacer algo y dices, ya me acordé. Por aquí puedo ir. Y no nada más el maligno, nosotros mismos. Hay que reconocer que ¿con quién tenemos que luchar primero? Contra nosotros mismos. ¿Sí? Y es exactamente nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras concupiscencias. Entonces, ¿con quién tenemos que confiar? En el Señor. Pero ¿cómo lo haces? A través de su palabra. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si lo que yo hago está bien o mal? A través de la armadura de Dios. Exactamente. ¿Sí? Es como se va armando. Cada parte de la armadura es como nosotros nos la vamos a ir poniendo en nuestro diario vivir, y es lo que nos va a enseñar a que nosotros estemos confiados en el Señor para cualquier situación que se nos presente, poder nosotros tener un poquito de control. Porque sabemos que el que tiene el control de todo, pues es Dios. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que es la espada de Dios. Dice que la espada que usaban era corta y se usaba para combate mano a mano y cuerpo a cuerpo. Era la única arma de ofensiva. Nuestra única arma de ofensiva, ¿cuál es? La Biblia, la palabra. La palabra, muy bien. Dice que Jesús usó las promesas de su Padre al decir, escrito está, cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Esto está en Mateo 4, del verso 1 al 11. Como les comentaba, el Señor ahí en Mateo 4, 1, 11 nos dice también de las bendiciones espirituales, que nos da en Efesios 1, 3. Es decir, si nosotros confiamos en el Señor, tenemos esa fe, escudriñamos su palabra,
y estamos constantemente preparándonos mentalmente, ¿sí? Buscándole con lo que más adelante vamos a hablar, entonces el Señor nos bendice. Por eso el Señor, cuando promete algo, Él siempre lo cumple. Él no se contradice jamás, ¿sí? Si me pueden ayudar a leer Hebreos 11, del verso 33-34. Sí, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así es. Entonces, ¿qué es lo que les dio el gane en sus luchas? ¿Qué fue? La espada. La espada. Pero, ¿qué más hacían ellos? O sea, ellos tenían que ver y analizar a los enemigos, cómo eran, qué hacían, ¿no? Pero ellos hacían algo antes de ir a batalla. Oración. Entonces, su espada era la que con su fe, ¿sí? Era la que hacía que ellos ganaran. No era el filo de su espada, ni las ganas de ir a pelear, ni que eran muy buenos o que estaban muy bien preparados. No era eso. Era la fe que ellos tenían, porque hablamos de que ellos se combatían con muchas personas. O sea, habían batallas donde ellos eran pocos y los demás, los contrarios, eran muchos y ganaban. Claro. Entonces, ¿a qué le debemos eso? O sea, ¿a qué se lo atribuimos? ¿A que realmente eran muy buenos? A la fe. Claro que estaba ahí la mano de Dios, ¿no? Obrando a través de ellos. Y es que siempre nos los dice la palabra de que nosotros no estamos solos en estas batallas, ¿no? Y siempre nos reconforta, por ejemplo, en decirnos que si nuestra voluntad y nuestra vida la entregamos, entonces en las batallas van a ser más llevaderas y de la mano de Dios pues podemos vencer todo. Así es. Si en Salmos 119:11 dice que el Señor, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Aquí constantemente nos dice la pastora que nosotros tenemos grabada la palabra en nuestro corazón y que conforme nosotros vamos escudriñando la palabra, el Señor nos va quitando velos y nos va indicando, ¿sí?, lo que realmente a través de los 4 niveles de estudio nos está hablando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú, Alan, tú lees la palabra de Dios en el día? ¿Cuántas veces al día, cuando tú ya estás bien entregado en la palabra a la hora de estarla leyendo y escudriñando, el Señor te muestra cosas que tú dijeras, ay, joles, nunca me imaginé que fuera esto o que fuera tan profundo? Es que bueno, por mi parte siempre, cuando leo la palabra una vez, es así como de que le entiendes, pero no tanto lo que te quiere decir, ¿no? Ya leyéndolo, ya leyendo más a profundo, ya es cuando yo logro comprender de la palabra. Entonces veía con la hermana Connie, una vez me dijo que hay 4 niveles de entendimiento en la palabra. Entonces muchas veces nosotros estamos en el segundo y en el tercero, porque el cuarto ya te toma bastante tiempo para aprender a comprenderlo, pues. Es que el 4 nivel, estamos hablando que ya es un nivel profundo, es ya espiritual totalmente, y estamos hablando de que el Señor ya te habla con otras palabras, ya usa otras formas, otro lenguaje, no el que nosotros estamos acostumbrados, que son los 2 o 3 niveles, ¿sí? Que es el literal, luego te lleva a pistas y luego ya empiezas como que a empatar la pista con la palabra, ¿no? Y con tu vida diaria. Ya el 4 nivel es un nivel más profundo. Pero yo no tengo duda de que algún día voy a alcanzar ese nivel, ¿verdad? Claro, la palabra yo lo tengo dice. fe. Ok, dice que en
En Efesios 1:17, si me ayudan a buscarlo. 1:17. Efesios 1:17. Ok. Dice que la palabra nos alumbra al entendimiento y la revelación. ¿Qué dice? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí reafirma y confirma que el único que nos da esa revelación es el Espíritu Santo. Exactamente. Y es que a veces, ¿sabes qué pasa? Que a veces uno dice, no, pues yo creo que estoy haciendo bien las cosas. Así de que, pues ayudo de vez en cuando, voy a mi servicio en mi iglesia y pues no hago nada mal, ¿no? O sea, pero realmente una persona que realmente quiere aprender, quiere involucrarse dentro de lo que es la palabra y conocer, definitivamente tenemos que diariamente tener que estar en estudio, ¿no? Es lo que voy entendiendo. Y de que este estudio nos va a ayudar a finalmente entender la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Y es lo que va a transformar nuestra vida y es lo que va a poder hacer el cambio que queremos en nosotros, ¿no? Y sí es verdad, en una ocasión me acuerdo que igual estábamos platicando de que a veces queremos ir a ayudar a las personas y eso es bonito, pero podemos llegar y no tener palabras para decir, ¿no? Y a veces es porque no estamos en preparación, ¿no? O a veces llega un hermano quizás con algún sentimiento y dices, ay, cómo quisiera ayudar, pero es que realmente no somos nosotros. Si nosotros nos volteamos a la palabra, entonces Dios obra en nosotros para poder tocarnos en el momento en el que alguien necesita. Y darle la palabra a esa persona. Regresamos en un momento. Continuamos hablando de la armadura de Dios. Estamos escudriñando lo que es la espada de Dios. Y me gustaría que leyeras, Noé, Mateo 4:4, por favor. Ok. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí nos está diciendo el Señor que su palabra es el alimento para nosotros, sí, que nosotros debemos de comer el rollo, ¿sí? Para que nuestra mente esté preparada para cualquier ataque o cualquier situación. Exactamente. ¿Sí? Si gustas leer Juan 15:7, por favor, sí. Alan. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok, dice en otra versión así, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ok, realmente, ¿cuántas veces ustedes han hecho oración y han pedido algo que sí se les haya dado? Muchas veces. Y otras veces que no se les haya dado. No, lo dudo. Bueno, el séptimo elemento que tenemos está en el verso 18, ¿sí? De Efesios, de la armadura de Dios que estamos escudriñando. Efesios 6, en el verso 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, tú dijiste, Alan, que muchas veces el Señor te cumple tus oraciones. Exactamente. Entonces quiere decir que tú eres un hijo de Dios, porque les concede también las oraciones, sus deseos a los que no son hijos de Dios, los que no siguen su palabra, que no la escudriñan, que no están en continuo bien. En la palabra hay una parte donde dice que cuando te apartas del camino de Dios, es muy difícil de que tus súplicas sean escuchadas. Y es porque seguramente cuando te apartas, inmediatamente se apodera de ti otra persona, ¿no? Se apodera el contrario. Entonces, la consecuencia de tus acciones va a ser
pues trágica, ¿no? Así es. Entonces es muy difícil que no estés en la palabra y las súplicas y los ruegos pues realmente te sean respondidos. Aunque Él te ama, obviamente. Él siempre te ama y Él está contigo en todo momento. Ujú. Sin embargo, yo creo que es diferente la forma en la que va a responderte las oraciones. Bueno, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro andar. Para Él no le podemos ocultar nada absolutamente, ¿no? Él conoce también nuestras necesidades. Y cuando nosotros oramos con fe, el Señor nos escucha. De hecho, aquí hay momentos en que hay personas que están alejadas de Dios, que están alejadas de la palabra y que tienen alguna situación muy fuerte de pérdida o de enfermedad, Sí. y ellos oran con fe. En ese momento el Espíritu Santo les regala la fe. ¿Qué hace el Señor ahí? Les escucha y usa esa situación para que ellos vuelvan sus ojos a Él. Pero aquí hay algo especial. Dice que los hijos de Dios son escuchados continuamente sus oraciones, porque los hijos de Dios, como estamos continuamente escudriñando la palabra y deseamos agradarle a Él y buscamos estar bien, porque nuestro sentir y nuestro objetivo es otro. Por ejemplo, para mí es verle a Él, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que yo tengo enfrente de mí, es con lo que yo camino siempre. Claro. Pero no voy a llegar a verle si yo no le agrado, si yo no escudriño, si yo no trato de hacer lo que a Él le gusta. Entonces, ese tipo de personas muchas veces que se han separado por alguna situación retornan al Señor. Fíjate, sí, que precisamente hace como 2 o 3 días estaba yo leyendo la palabra y veía el ejemplo de Saúl. Saúl sabemos que fue un rey escogido por Dios. Samuel mandó a Samuel para que lo unja. Entonces yo estaba leyendo una parte donde decía que hubo un momento en el que Saúl sintió miedo en una guerra contra los filisteos. Sintió miedo porque eran bastantes, ellos eran pocos. Entonces decía la Biblia que oró bastante a Dios, que le pidió a Dios, que él habló. Sin embargo, el Señor no lo escuchó. Entonces ahí digamos que es un ejemplo de lo que tú decías, de que si nuestras súplicas pueden ser escuchadas aunque no seamos hijos de Dios. Pues yo veo que Saúl, a pesar de que era un rey ungido, sus súplicas no fueron escuchadas. ¿Pero por qué? Porque se apartó de Dios. Hacía cosas ilícitas, cosas que no estaban correctas delante de Él. Creo que cuando nosotros oramos y llevamos ya un proceso de purificación o de limpieza, es el estar ya en el caminar del Señor. Cuando hay personas que están alejadas a Él y oran para que sean escuchadas sus súplicas, ellos también deben de tener un proceso de purificación. Y es que, ¿no?, a veces, Susi, y por eso el poder de la oración. Así porque es. Las personas que no están en la constante palabra, no es que Dios no los oiga, es que no están haciendo de una forma correcta la oración. Entonces sus súplicas no pueden ser escuchadas, pero no es porque Dios no quiera oírlas. Así es. Por eso el poder de la oración con fe, ¿no? Como decías, todos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a caer en una situación difícil de cualquier índole. Pero el poder de orar en sabiendas de que lo que esté destinado, lo que para tu vida, lo dice Él, lo dictamina Él, entonces vas andando con una brújula como Dios, ¿no? Sí. Aquí nos dice que para orar bien, Él nos enseña a través de su oración en Mateo 6:9, si gustan para leerla. Dice que lleva un orden, lleva algunas palabras con las que nosotros nos podemos identificar
para poder pedirle. Si gustas leerla, por favor. Mateo 6:9. Ujú. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok, Él nos está dando ejemplo de cómo debemos orar. Y luego nos dice también que la oración es eficaz ofrecida con fe, que era lo que estábamos diciendo. Cuando se vuelve escuchada como nosotros la pedimos, con fe, ¿sí? Y con la intención, porque Él conoce la intención. Porque muchas veces pedimos y la intención no es buena. Es porque nos conviene. Entonces, voy a orarle al Señor porque me conviene y que pase el examen, ¿no? Con muchos cuando ya andan en el penal. Sí, Ay, Dios mío, por favor. Pero fíjate que ahí viene algo bien importante, porque muchas veces, sin saberlo, nos ponemos nosotros mismos una soga al cuello. Les voy a decir por qué. Dices, ay, Señor, sí, que pase el examen, por favor, te prometo que ya no voy a hacer esto. Si paso, ahora sí voy a estudiar. Cuidado. Eso, ¿no? Cuidado, Sí. porque pasa un mes y se te olvida. Exactamente. Se te olvida la promesa que tú hiciste. Y son palabras que se graban y el Señor las conoce. Entonces, no prometamos lo que no podemos dar. Tenemos que estar conscientes de cómo hacemos los pedimentos. Por eso Él nos enseña a orar, a pedir, a agradecer, ¿no? Dime, Sí. Alan. Es algo que, bueno, escuchando esto y viendo la palabra, yo había escuchado antes de que una vez en una congregación un pastor dijo de que la Biblia decía de que era malo repetir, ¿no? O sea, repetir lo que dice. O sea, está Como bien, un está rezo. bien. Exactamente, como un rezo. Eso está mal. Eso es lo que he notado desde de la religión católica. Ellos como, bueno, pienso que como vieron que Jesús enseñó a orar de esta manera, ellos ya lo adoptaron. Literal. Literalmente, ajá. Cuando el Señor dice que esa es la base de la oración. Sin embargo, no lo vamos a hacer pues, como Él lo dice, porque esa era la oración que Él hacía. No, y en Salmos nos muestra cómo oraban de diferente manera. Exactamente. Todo el libro de Salmos son oraciones, son quebrantamientos, son alabanzas de gratitud, o sea, viene de todo y son oraciones. Y muchas veces no conocemos lo que es el libro de Salmos, ¿no? Aquí en Primera de Juan 3:22 nos dice el Señor: recibiremos del Señor todo por obediencia y si lo hacemos con amor, lo que a Él le agrada, por obediencia y hacerlo con amor. Pero también viene la contraparte. En Primera de Samuel 12:15 dice: si se rehúsan a escucharlo y obedecerlo, su mano será dura como con sus antepasados. O sea, regresamos a la historia. No debemos de dejar al olvido todo lo que en el Antiguo Testamento y en el mismo Nuevo Testamento, las parábolas, las historias de vida de cada uno de los personajes, ¿sí? Porque se está repitiendo continuamente. Todos lo vivimos. Entonces, aquí nos recuerda nuevamente que hay que ir al pasado, a escudriñar, a buscar la historia para saber realmente lo que pasó. ¿Cómo es que ellos vivieron? ¿Por qué les fue mal? ¿Por qué les fue bien? ¿Por qué tenían ese carácter? ¿Por qué señalaban a este? ¿Por qué señalaban allá? ¿Por qué destruyó el Señor a ciertos pueblos? ¿Por qué mandó fuego consumidor a ciertas personas? O sea, todo eso es importante porque a nosotros nos sirve en nuestro diario vivir. Claro. ¿Sí? Si nosotros no tenemos la coraza, entonces nos vamos a confundir toda la armadura, nos vamos ¿verdad? A desviar. Exactamente. Sí, aquí hay algo que en Gálatas 6, que yo siento que me llegó mucho en cuanto a todo lo que estamos hablando de la armadura. Sí. Yo creo que la armadura finalmente es la actitud que debemos de tener ante la vida, siempre conscientes de que debemos estar a la defensiva, ¿no? De que allá afuera están tanto actitudes internas como de nosotros mismos y fuerzas externas, ¿no? Entonces, aquí hay una que dice, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así es. Fíjate que me llama mucho la atención porque ahí nos está enseñando a que no se nos olvide realmente cuál es nuestra condición. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que no se nos olvide lo que somos realmente y que podemos pecar en cualquier momento, ¿sí? Claro. Que somos tentados constantemente para madurar nosotros. Pero el hecho de que no se nos olvide es para que nosotros no lleguemos al ego y a la soberbia. Para que no lleguemos otra vez como Faraón, a querer hacer las cosas como nosotros queremos o creemos que es lo mejor y que es lo que más beneficia a los demás. Porque el hacer el bien no nada más es para los demás, es también para uno mismo. Y hacerte el bien es escudriñar la palabra, es prepararte, es leer, es investigar, es buscar agradar al Señor. Esa es la inteligencia, ese es tener inteligencia. Porque si yo soy inteligente, yo voy a tratar de seguir lo que me dice la palabra, porque mi vida cambia para bien. Claro. Sí, sí. Pero si yo soy necio, entonces yo misma me voy a hundir. Perdón, ahorita que comentaste esto, justamente abajito unos versículos más, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es difícil hacer el bien, ¿no? Porque es la misma palabra, no nos cansemos. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero hacer el bien cuesta, ¿no? Y si no estamos en la palabra constantemente, no sabemos ni cómo hacer el bien, o no sabemos si estamos haciendo el bien realmente, pero la palabra nos los dice, ¿no? Hacer el bien es ayudar a los demás, es poder, a través de nuestro testimonio transformado en Cristo, ser un ejemplo para su vida también. Creo que la palabra finalmente no es algo que se debe de imponer, es algo que se debe de enamorar, ¿no? Así es. Tu testimonio de vida, el trato bien a tu hermano diario, el hablarlo, el saludarlo con cariño en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, eso demuestra realmente que estás portando la armadura de Dios. Exactamente. Como cristianos es lo principal, pero fíjate que a las personas, a la humanidad, digamos que por ende, está acostumbrado a hacer lo malo. Entonces, cuando hacemos lo bueno, sabemos que vamos a pasar por críticas, vamos a pasar por ser juzgados. Es lo que yo he notado muchas veces en los humanos, de que estamos tan acostumbrados a hacer el mal que hacer lo bueno a costa de que nos lleva críticas. Y nos cuesta, Susi, a veces. Sí. A veces nadie es monedita de oro, ¿no? Lo sabemos. Pero cómo nos cuesta a veces en el mismo ambiente de trabajo, por ejemplo, de que en la misma iglesia, ¿no? De que hay algún hermano quizás con el que no tengas una sintonía igual, pero no eres capaz a veces de darles el buenos días, ¿no? Sí. Y eso son actitudes de no estar portando la palabra constantemente. Pero también esa fortaleza nos los va a dar Él, ¿no? Esa fortaleza nos los va a dar Él. El hacer el bien a mí me queda de la siguiente manera, así, ¿no? Es dejar tu yo y enfocarte en las necesidades de los demás. Claro. Te olvidas de ti mismo para poder darle a los demás y ayudarlos. Porque nosotros continuamente estamos pensando en nosotros, en mí. Yo necesito, yo quiero, ¿por qué yo no? Yo merezco, ¿por qué a mí no me dan? Ya me vio feo. O sea, eso es diario. Y puede llegar de una forma diferente para cada uno de nosotros. Pero cuando tú por las mañanas te pones a orar y le entregas al Señor tu día con fe. Es como que uno se debe levantar. Exactamente. Y agarrar, y ya ves cómo nos vestimos tempranito. Exactamente. Es estar consciente de que
estamos poniéndonos la armadura, que realmente es vestirse de Cristo. Así ¿no? es. Vestirse de Cristo. Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho, Susana, ver en el otro también a Cristo. O sea, cuando veo a una persona, sé que puedo ayudarla, cualquier persona. Entonces, procurar ver ahí también a Cristo y ver a mí en Cristo, como dice la palabra, de que ya no viva yo, sino que habite Cristo. Entonces, así se puede lograr una sintonía de vida con la palabra. Digo, Jesús nos enseñó a que Él daba todo. Él no tenía nada. Y Él lo dijo, o sea, Él no tenía casa, Él no tenía riquezas, Él no tenía los lujos o joyas que en aquella época eran los que se veían. Entonces, Él nos vino a enseñar que Él se dejó para ayudar a los demás. Y es que Él mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Exactamente. Entonces, si nosotros buscamos, miren, es que aquí hay algo muy interesante. El Señor nos da bienes materiales, pero Él conoce nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de soberbia y de ego, el Señor nunca te va a bendecir con dinero. El otro, el enemigo, también te lo puede dar, pero tú ya es tu decisión. O sea, tú ya sabes quién te lo está dando, porque no estás conforme a la palabra. Pero si tú estás conforme a la palabra y tú tienes soberbia y tienes ego, el Señor trabaja contigo. Pídele con fe que te cambie ese carácter. Y el Señor te da, de verdad te da en abundancia. Pero esa abundancia no es para que tú te la estés disfrutando solo, no. Es por lo mismo, así como Jesús vino a darnos toda esa sabiduría y a darnos toda esa palabra, la compartió, así Él nos da en bienes materiales para que nosotros compartamos con los que no tienen, porque lo permite porque a través de las personas que caminamos, sí, a través de su palabra, entonces se manifiesta el poder del Señor. Claro. Y se hace evidente el testimonio de los cambios que hace el Señor en cada uno de nosotros. Pero si tú estás pasando por situaciones económicas y tu único fin es buscar negocio tras negocio para que te pueda dar, o estás insistiendo en que tú mereces un trabajo mejor, que te pueda dar más dinero, o que andas buscando aquí y andas buscando allá, pero en esos negocios que tú sabes que son turbios, ten cuidado, porque entonces estás con los dos pies abiertos, estás de un lado y del otro. Y Dios abomina esas personas. Claro. Entonces, o te haces hacia Él o te haces mejor hacia el maligno. Claro. Y ya decídete, no estés a medias tintas, porque ninguno de los dos es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el enemigo te lo plasma de una manera muy sencilla, pero al final es la muerte. Y acá tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestras concupiscencias. El camino no es fácil, pero tenemos quien nos soporte, ¿sí? Y en ese caminar, al final, el premio es la vida. Entonces, cada uno decidimos qué es lo que realmente queremos. Y el ayudar al prójimo es dejarte tú mismo, ¿sí? Ese ego, ese yo-yo, y empezar a ver por los demás. Y no estarlo cantando. Es que yo ayudé a fulano, y es que yo fui y le hice esto. No. Porque es parte también de nuestro ego, claro que sí, ¿no? Sí. Porque buscamos que nos estén alabando, que nos estén, que vean qué buenos somos, ¿no? Y esas cosas no como son dice de Dios. De que tu mano derecha no sepa lo que va a hacer, ni tu mano ojo, izquierda. Así, ¿no? O sea, que tengamos que ver qué realmente queremos y qué es lo que realmente a veces, ¿sabes qué? Eso sí, yo sin duda alguna, muchos jóvenes dicen, no, es que a mí me gustan las aventuras, el deporte extremo, ya ves, y realmente yo creo que no hay más emoción fuerte que tratar de vivir realmente la palabra. Es sorprendente, el caminar no es fácil, no es sencillo, está lleno de muchísimas pruebas. Así es. Es estudio constante, es oración constante, es fe en nuestro Señor para poder lograr cambios en nuestra vida. Entonces, yo invito a que, si hay jóvenes que nos están viendo ahora, que se animen a estudiar la palabra y que se acerquen más a Él. Así es. Miren, dice aquí que Dios contesta nuestras oraciones. Les voy a dar unos ejemplos de las oraciones que contestó. Por ejemplo, a Noé oró
sobre el arca de la liberación y fueron liberados. O sea, pidió protección y fue liberado, ¿no? Moisés oró y liberó al pueblo de Israel. Gedeón oró y las huestes de un enemigo huyeron ante 300 hombres. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. O sea, vamos empatándolo con nuestro diario vivir. ¿Sí? Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que rodeaba el altar. David oró y derrotó a Goliat. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo y se agregaron 3,000 personas a la iglesia en un solo día. O sea, este es el poder de la oración. Son los ejemplos que el Señor nos da para que nosotros tengamos fe y sigamos teniendo esperanza en Él. Pero si no lo hacemos, pues tu fe es muerta, ¿sí? Entonces, la armadura de Dios, ya la vimos toda completita. Entonces, sí. Noé, ¿a ti qué te deja toda la armadura de Dios? Sin duda alguna es un mensaje muy poderoso porque actualmente tengo un amigo que está viviendo una situación difícil de vida. Tiene cáncer, está en una segunda etapa de 3. Y hablábamos de que en esos momentos difíciles es como Jesús cuando estuvo en el Getsemaní, ¿no? De que sabes que se vienen tiempos de bastante dificultad para tu vida, tanto física como espiritual y todo lo que conlleva. Entonces, si no estás con una armadura puesta en tu vida, si no estás consciente de que hay situaciones que te pueden llevar a circunstancias difíciles de vida en donde peligras tu propia salud o la salud de algún familiar, si no tienes esa armadura puesta, no estás consciente de tus actos. Te dejas llevar por tus emociones en la vida. Y si vas por la vida llevándote solamente por lo que tú crees, lo que tú piensas, es muy probable que tomes decisiones equivocadas. Así es. Y te arrepientas después. Y sea difícil a veces, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de que nuestra vida debe estar regida a través de la palabra. Amén. En constante estudio, con una fe inquebrantable, llevar esos calzados, como dice, de paz, donde estemos andando, con el amigo que estemos, en el camino donde pases, que diga, por aquí pasó una persona que trajo una buena nueva, ¿no? Que es la palabra. Entonces, que sean esas nuestras actitudes ante la vida. Gracias. Alan. Sí, siento que llevar la armadura de Dios significa que en todo nuestro círculo social, nuestras amistades, nuestras familias, en todo lo que nosotros rodeemos, siento que tenemos que estar empapados de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, toda nuestra vida depende andar siempre con Él. O sea, tener, como dice Noé, tener que nuestra mente sea solo de Dios, que nuestros pasos sean solo de Dios, que nuestra vida completa sea de Dios. Entonces, es lo que la palabra nos pide de nosotros mismos. Y con eso debemos de agradecer en que Él murió por nosotros. Así es. La armadura de Dios nos invita a que nosotros día con día nos vistamos de justicia, conociendo la palabra, porque no vamos a tener dónde, ¿sí? Saber qué es justicia y qué es injusticia. Nos habla de fe, que hay que tenerla, hay que buscarla, claro. Hay que añorarla, hay que desearla. Nos habla de protección completa en nuestra mente, estudiarla, conocerla, vestirla día a día. ¿Cómo nos vamos a vestir día a día de esa armadura? Leyendo la palabra, estudiándola, escudriñándola. A través de la oración, con fe, el Señor nos va a dar lo necesario para que nosotros estemos revestidos de su palabra, de Él mismo, para que nosotros estemos protegidos, para que podamos vencer. Pero tenemos que buscarle. Si no le buscas, no le vas a encontrar. Si no le das entrada a Él, Él no va a entrar a tu casa porque Él es un caballero. Él pide permiso para entrar a ti, para morar en ti. Tú tienes que buscarle, tienes que anhelarle, el conocerle, tienes que anhelarle el estar continuamente buscándole. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para ti.